Romanos capítulo 12. Este es nuestro texto base de esta serie que estoy llevando con ustedes. eh, Romanos capítulo 12, versículo 2. Si lo tienen, leámoslo juntos antes de iniciar. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Podemos hacer? Señor, te gracias por este tiempo, gracias que tú nos ayudas, Padre, nos das todo lo que necesitamos para hacer tu voluntad, especialmente tu palabra, Señor, ayúdanos en esta hora también en que podamos comprender la enseñanza y también la aplicación de esta verdad que encontramos también en este presente. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, teniendo su Biblia ahí, vamos a ver y vamos a avanzar en nuestro estudio que tenemos sobre no conformarnos a este siglo, pero entendiendo un poco lo que incluye el siglo. Voy a hacer un pequeño resumen aquí con algunas imágenes. Vamos en la etapa 5, ya en realidad este es el tema 5. Dice, no conforméis a este siglo, y recuerden que la palabra siglo es interesante, es la palabra arión, significa periodo, época, con sus características espirituales, morales, podríamos añadir también sus características filosóficas. Entonces, por eso es importante que como creyentes nosotros entendamos dónde estamos pisando, dónde estamos andando. Hemos nacido en un contexto histórico y entender el contexto es algo que a veces nos toca toda la vida o hasta que maduramos. Y la idea obviamente es que la palabra del Señor nos haga madurar, que la palabra del Señor nos instruya y nos dé ciertos lentes bíblicos para ver el mundo y para verlo correctamente, para poder evaluar también lo que hay. Aquí también Juan, ¿cierto? Dice, habla del último tiempo, los postreros días, y básicamente ya estamos viviendo los postreros días desde Cristo no vino. Recuerden que esto es materia pasada, estoy tratando un poquito de retomar algunas cosas para que no nos olvidemos. Entonces, desde el comienzo de la historia, ¿cierto? Hay grandes eventos que van marcando ciertos grandes clínicos, valga la redundancia, de la historia. Ahí hay algunas fechas indicadas, ¿cierto? Voy a avanzar básicamente, y aquí hay un pequeño resumen, de los primeros 3 siglos de la iglesia primitiva de esta nación. Lo que estudiamos es que la iglesia pasó por muchas dificultades y persecuciones, eso ya lo vimos. Y eso tiene que ver con, habitualmente algunos historiadores le llaman la iglesia perseguida, ¿ya? Y tiene que ver justamente porque la iglesia estuvo sujeta a persecución por parte del Imperio Romano, pero internamente también por parte del judaísmo. ¿Ya? Ahora, después del año 300 ocurre algo interesante, también lo vimos. Constantino termina con toda la persecución y hace del cristianismo la fe del Imperio Romano. De ahí va a surgir lo que se conoce como la Iglesia Católica Apostólica Romana. Cuando ustedes leen libros de historia, ¿cierto? Especialmente, por ejemplo, Justo González, que es un historiador cristiano protestante evangélico, él habla de la Iglesia Católica primitiva. Y eso está correcto, porque la palabra católico, ¿alguien sabe lo que significa? A veces los papás dicen esto no está muy católico, una especie de expresión para referirse que esto no está muy correcto. Pero alguien tiene la idea de lo que significa católico, significa universal. ¿Ya? La iglesia universal, cuando comienza la iglesia, había una doctrina en común, o sea, universal. Hasta que la iglesia se corrompe y empieza a admitir prácticas, enseñanzas falsas y la iglesia se aparta. Y eso es muy distinto a lo que era la iglesia primitiva o la iglesia católica primitiva. Posteriormente, la iglesia apostólica romana empieza ¿cierto? A añadir prácticas ¿cierto? No bíblicas y por eso también hay un quiebre posterior. Tenemos la iglesia católica apostólica romana, ¿cierto? Y posteriormente, voy a poner ahí algunas cosas, la persecución judía, ¿cierto? Después la persecución del imperio romano y después creo que tenemos, ¿se acuerdan que en el tercer cuarto tema vimos que surgen unas amenazas para la iglesia? Dame 2 segundos, para surgen amenazas para la iglesia. La iglesia tiene que enfrentarse a qué cosa? La persecución que está, pero paralelamente a eso son las herejías.
Si ustedes recuerdan, si tuvieron en los temas anteriores, se van a recordar que las herejías son justamente enseñanzas que se apartan de la verdad de la palabra del Señor. Son distorsiones de la verdad. De ahí vienen estos conceptos de ortodoxo y heterodoxo. La ortodoxia es la creencia correcta. La heterodoxia es la herejía, que se conoce como doctrina diferente, ¿cierto? Pero básicamente tiene la idea de algo, ¿cierto? Herético, algo incorrecto. Ahí están, ¿cierto? Vemos en nuestro modelo la persecución del imperio, pero también vienen herejías. Vimos esto, y luego estoy haciendo un pequeño repaso, los hegelitas, el marcionismo, el montanismo, los gnósticos, los sincretistas, eso ya lo vimos. Entonces, ya nos estamos ubicando, en el primer siglo surge la persecución, pero también tenemos una herejía cristológica, ¿no? Cuadro, ¿dónde apuntaban las herejías? Fíjense aquí, tenemos a Cristo y básicamente apuntaban justamente a distorsionar la verdad de Cristo. Ahí tenemos este cuadro. Los helenistas, en cuanto a la humanidad de Cristo, la afirmaban, pero negaban la de él. Lo mismo pasaba con los marcionistas. Bueno, básicamente ellos negaban la humanidad y negaban la deidad de Cristo. Los gnósticos afirmaban la humanidad de Cristo, pero negaban qué cosa, la deidad de Cristo. Y finalmente los arrianos, que vamos a ver algo hoy día de ellos, seguidores de Arrio, ¿qué hicieron ellos? Negaron la divinidad de Cristo. Entonces, el ataque era frontal a la base del cristianismo, en este caso Cristo. Y eso, por supuesto, era algo que no se podía pasar por alto, era peligroso. ¿Cómo respondió la iglesia a la primera herejía? Vimos dos respuestas. ¿Se acuerdan cómo respondió la iglesia a esta religión? Lo estuvimos viendo, sé que a lo mejor la memoria falla, pero básicamente con el canon. ¿Qué significa eso? Con la lista de libros canónicos, porque básicamente, ¿cómo, sobre la base de qué vamos a argumentar? Y ahí viene el proceso del canon, que tiene que ver con los libros que fueron considerados inspirados. Nosotros tenemos 66 libros. No fue fácil al comienzo, el reconocerlo. Básicamente, la iglesia lo reconoció, social. Pero la iglesia luchó con la herejía, primero con el canon. Estos libros son aceptados, estos no. Porque muchos libros surgieron que eran apócrifos, o sea, escondidos de autores que no querían dar su nombre, ¿cierto? Básicamente también, y muchos de ellos eran libros concretamente heridos. Entonces la iglesia tuvo que tener discernimiento para ver, wow, ¿cuál es el libro canónico? Y ahí se usaron varios criterios que no voy a volver a repetir, que ya lo vi. El canon, pero también los credos. ¿Y qué son los credos? Eran pequeñas formulaciones de la creencia de los grupos, valga la redundancia, que iban surgiendo del cristianismo. El cristianismo mismo iba, ¿cierto? No tenían redes sociales en ese tiempo, imagínense, pero sí manifestaban en escritos pequeños que repartían lo que creían. El credo es justamente una pequeña formulación de lo que se cree. Nosotros tenemos atrás, por ejemplo, no sé si se han fijado, en la pared tenemos declaración doctrinal. Eso es nuestro credo en cierto sentido. Es lo que creemos con respecto a varias doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Ahora avanzo y hoy día vamos a comenzar a ver otro elemento que la iglesia utilizó para luchar contra la herejía, y son los concilios. En Hechos 15 ocurre el primer concilio para debatir algo. Abran su Biblia y fíjense que solamente quiero que lo vean brevemente. La palabra concilio literalmente significa reunidos juntos. Ese tiene la idea. También sínodo. A veces la iglesia hasta el día de hoy tiene sínodo. Nosotros tenemos, por ejemplo, conferencia de pastores, en donde nos reunimos todos los pastores para ser instruidos sobre alguna verdad, ¿cierto? Quizás no que esté descuidado alguna verdad, pero sí para afirmar alguna cierta doctrina que tengamos que repasar. Generalmente nos juntamos para eso. Antiguamente eso se llamaba concilio. Hechos 15, que me acompañan ahí en su Biblia, fíjense, aquí hay un tremendo problema que tiene que tratarse. Dice entonces algunos que venían de Judea, judíos de Judea, esto está implícito bajo la redundancia, que enseñaban a los hermanos, si no se considera conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Cómo es eso? La salvación es por fe o por ciertos rituales que uno lleva a cabo. Y se produce un conflicto y no tiene versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña, ¿qué quiere decir eso? Se pusieron rojo discutiendo ahí. Y dice el texto, se dispuso que subiesen Pablo, el apóstol y Bernabé
a Jerusalén y algunos otros de ellos, los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. No es posible que estamos ahora, ¿cierto?, en un nuevo régimen, que es el régimen, ¿cierto?, de Cristo, el régimen de la gracia, instaurado justamente por la muerte y resurrección de Cristo. ¿Cómo vamos a exigir cosas que eso ya, ¿cierto?, Dios en este caso abolió por medio del sacrificio de Cristo? Si ustedes leen todo el capítulo se van a dar cuenta de cómo esta discusión comienza justamente con un primer concilio. Ahora, ¿por qué fueron necesarios los concilios? A lo menos los historiadores mencionan 7 concilios que son universales o católicos o que son aceptados por el cristianismo. Y cuando digo cristianismo, incluyo al catolicismo y los protestantes, ¿cierto?, en esta explicación. Sin embargo, yo voy a enseñarles, no hoy día, vamos a ver un solo concilio hoy día, en términos generales, voy a enseñarles 6 concilios, porque el último tiene que ver con la iconografía. ¿Qué significa eso? Con las imágenes. Ustedes saben qué posición tenemos bíblicamente sobre las imágenes. Los mandamientos son claros en eso. No te harás imagen de ninguna cosa que esté en el cielo, la tierra o debajo de la tierra. Eso entonces lo vamos a excluir. Avanzo entonces, chicos, entendiendo primero lo que estamos viendo. Ahí tenemos entonces la razón de la iglesia y surge aquí las primeras herejías cristológicas, pero después vienen herejías trinitarias. Vamos a ver algo de ello un día. La Trinidad es una enseñanza que creemos desde el punto de vista del cristianismo en general, que aceptamos como una verdad revelada en la palabra del Señor. Vamos a ver algo más de ello. Y surgen aquí justamente algunas versiones de herejía trinitaria. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 personas que conforman la Trinidad. O sea, los cristianos no lucharon solamente con energías cristológicas que cuestionaban a Cristo, cuestionaban su unidad, sino también cuestionaban la Trinidad. Y aquí es importante ver cómo ellos respondieron. ¿Y cómo respondieron? Básicamente con estos concilios. Cada concilio trató una herejía y a la vez un hereje. Entonces, en términos generales, ustedes van entendiendo, la iglesia al principio se conoce como la iglesia perseguida porque sufrió persecución, pero también fue sujeta a la herejía. ¿Y cómo respondió? Por medio del canon, por medio del credo y por medio de los concilios. Avanzo en esto, ahí tenemos el concilio de Nicea, el 325, el de Constantinopla, el de Éfeso, el de Calcedonia, el de Constantinopla número 2 y el de Constantinopla número 3. Hoy día no vamos a ver todo eso solamente, vamos a ver lo que fueron algunas herejías trinitarias. Pongan atención a esta parte porque aquí lo quiero con mucha atención porque voy a usar términos un poco difíciles, pero voy a hacer el esfuerzo y la semana se pone esfuerzo para que sea más simple, que lo entendamos. Pero al mismo tiempo vamos aprendiendo historia también de la iglesia, que y se dan dado cuenta que estamos aprendiendo historia de la iglesia, porque evidentemente Pablo dice que no debemos conformarnos a este siglo, que implica los tiempos, cómo se van moviendo, ¿cierto? Las grandes desviaciones de la verdad y, por supuesto, con una reflexión cristiana. La primera herejía trinitaria tiene que ver con lo que dice ahí, monarquianismo. Déjenme explicarle esto un poquito a lo mejor enredado, ya que hay una explicación. Hay 2 tipos de monarquianismo. Viene de la palabra monarca. ¿Alguien sabe lo que es un monarca? Yo creo que es una. Muy bien, es una autoridad. Monarquianismo habla de una sola autoridad. Entonces, déjenme explicarle aquí esto, se lo que uno de los primeros movimientos políticos surgió en los siglos tercero al cuarto fue el monarquianismo. Muchas personas conocen el término, pero su raíz es bastante familiar. Monarquía. ¿Significa eso? Cuando pensamos en un monarca, pensamos en un solo gobernante de una nación, un rey o una reina. Si descomponemos la palabra monarca, encontramos que está formada por un prefijo mono, que significa uno, acompañado de la palabra alto, que proviene del griego archero, principio. Esto palabra significa, justamente como dice ahí, principio, ¿cierto? Ustedes lo pueden leer ahí, estoy diciendo. Por ejemplo, aparece en el prólogo del Evangelio de Juan cuando el apóstol escribe en el principio ya existía la palabra. Pero también podría significar jefe o gobernante. Déjenme explicarles un poquito más la idea. En la idea del monarquianismo, básicamente también puede llamarse alguien que es unitario o monoteísta estricto. La Biblia dice que hay ¿cuántos dioses verdaderos? Díganme usted. Uno solo. Pero yo puedo llegar a un extremo de eliminar esa ecuación a Cristo y al Espíritu Santo que la Biblia adjudica deidad.
Y eso se llama unitario. ¿Saben qué? En el día de hoy tenemos unitarios. Vinieron de nosotros y aún tienen sus propios templos y lo vamos a ver en lo sucesivo. Vamos primero con el monarquianismo modalista. Son dos tipos de monarquianismo. Voy a ilustrarlo. Déjenme explicarle en esta idea, en primera instancia, qué es lo que es la definición para después ilustrárselo a ustedes. La idea detrás del monarquianismo modalista era que las tres personas de la Trinidad son la misma persona: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero que se comportan en modalidades únicas en diferentes tiempos. Los modalistas afirmaban que Dios al comienzo fue creador, luego se convirtió en Cristo, luego se convirtió en el Espíritu Santo en Pentecostés. Dios es uno, pero se cambia de personaje, de papeles. Es como si tuviera una máscara. Ah, ahora me toca ser de Cristo, ahora me toca ser del Espíritu Santo. ¿Eso me entiende? ¿Es eso lo que enseña la Biblia? Hay algunos exponentes, ¿cierto?, que tenemos ahí. No es necesario que ustedes se lo aprendan, pero básicamente ellos fueron los que expusieron esto. Praxeas, Noeto del Finland, Calixto Salem. Una imagen que puede graficar así. Claro, eso es el modalismo. Es raro, ¿eh? Es muy extraño. Pero eso es lo que pensaban los modalistas, que la Trinidad era un solo Dios, porque no pueden haber otros dioses, pero que se transforma, que ocupa máscaras. También esa es otra forma de explicarlo. Eso se llama monarquianismo. En este caso, modalismo. Y muchos de ellos contaminaron la fe de muchos creyentes al comienzo y confundieron, por supuesto, a muchos. También tenemos la otra idea del monarquianismo, ¿cierto?, dinámico. ¿Qué quiere decir eso? Una breve explicación y después lo voy a ilustrar. Aquellos que propagaron este punto de vista suponían que en el momento de la creación, lo primero que se creó fue el logos. Ustedes saben que en el Evangelio de Juan dice: en el principio era, ¿se acuerdan? El verbo, ¿saben cuál es esa palabra? Logos. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Es tremendo lo que hace Juan, porque es una verdad profunda, chicos, sobre la teología, sobre quién es Dios, sobre el carácter de Dios. Pero al comienzo, por supuesto, que muchos no entendieron esto y empezaron a distorsionarlo. Y en esta segunda, cierto aspecto del monarquianismo estaban los dinámicos que creían que Dios había creado luego, que no era eterno. Sigo leyendo. El lobo entonces superior a los seres humanos, incluso a los ángeles. Él es el creador y antecede a todas las cosas, excepto a Dios. Hasta ahí que todo bien. Pero los modalistas dinámicos creían que el logos no era eterno porque él mismo fue creado por Dios y no era igual. El logos es Cristo. Ahora, déjenme explicárselo con la siguiente explicación. Dios, esta línea azul es la eternidad. Antes de crear el mundo, él lo que hizo fue crear a logos. ¿Qué significa eso? El logos es creado. Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca de Cristo? ¿Él fue creado en algún momento de la historia o es eterno? En términos generales, la doctrina ortodoxa nos dice que Cristo es con el Padre, ¿cierto? No solamente consustancial con el Padre, sino que también es eterno. No comenzó a nacer en algún momento. Bueno, los modalistas, ¿cierto? Los monarquianistas dinámicos pensaban que Dios creó antes del mundo al Logos, y el Logos envistió a esa persona, a Cristo, de cierto poder. Ahí está, ¿cierto? Ese fuego azul, que podría ilustrarlo. Sí, era un hombre, pero no era un hombre común, tenía ciertos poderes. Y eso es lo que creían estas personas. Ahora, avanzamos con un tercer aspecto herético, y aquí me refiero al arrianismo. No tiene esta explicación, se lo puede ilustrar también. El arrianismo es la doctrina de Arrio. ¿Y saben qué? Arrio era un obispo. La mayoría de los que propusieron la Biblia eran obispos encargados de ciertas, comillas, iglesias. No eran personas distintas, eran personas que están en el ejercicio de la religión también así cristiana, pero que a falta de comprensión bíblica, y en el fondo también muchos de ellos ni siquiera eran creyentes, ¿cierto?, distorsionaron la verdad. O sea, que muchas de estas herejías surgieron dentro de la iglesia, no fuera. Ahora, ¿quién era Arrio? Arrio enseñaba que Cristo no era eterno, sino solo una criatura creada por Dios. Por tanto, además no era divino. Ahora sostenía que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo no eran iguales en naturaleza, sino que el Espíritu Santo era una sustancia independiente, creada por el Hijo,
al igual que el Hijo había sido creado por el Padre, y todo derivado de interpretaciones, por supuesto, deficientes. La Biblia dice que Cristo es el primogénito. ¿Ustedes saben lo que significa primogénito? Muchos algunos fundamentan en el día de hoy. ¿Te das cuenta que el texto dice que es primogénito? Incluso dice Colosenses que es unigénito. Entonces, tú un comienzo. ¿Será que esos textos se refieren a eso? Por eso es que es importante estudiar, chiquillos, la palabra del Señor, comprenderla en su contexto, entender qué palabras o qué significa incluso cada palabra. Porque de esto se tomaron muchos elementos para distorsionar la verdad de Cristo. En el caso de Ario, él dijo que antes de crear el mundo, ¿cierto? Dios creó al Hijo, así que no es eterno, sino creado antes del universo. O sea, el Hijo es una derivación de Dios, no es parte, no es eterno, tiene un comienzo y de ahí empieza su existencia. Pero además alguien dijo que el Hijo, estos seguidores de Abel, creían que el Hijo había creado al Espíritu Santo, pero que él no era eterno y tampoco que era una persona, sino que era una fuerza, básicamente un poder impersonal. Pero la palabra presenta otra cosa en sus páginas. Por eso, chiquillos, aquí lo que estamos viendo, que estas primeras herejías fueron surgiendo desde el comienzo. Tenemos el monarquianismo en sus dos modalidades, el arianismo, y noten que esto ocurrió en los primeros siglos, pero noten la siguiente imagen. ¿Saben quiénes son estas personas? Ahí aparece, alguien los ubica, los testigos de Jehová. En su página aparece la siguiente declaración. ¿Quién es Jesús? Y ellos responden de la siguiente manera. Jesús es un espíritu poderoso que vive en los cielos. Jehová lo creó antes de hacer todo lo demás. Por eso se llama primogénito de toda la creación. ¿Saben qué es lo que replican los testigos de Jehová? La doctrina de Arrio. ¿Y saben por qué son importantes los concilios? Porque si tú hablas con un testigo de Jehová, tú les puedes decir, ¿tú ignoras el concilio de Nicea? Porque ahí se solucionó el problema que Arrio había propuesto. Los concilios, chicos, eran reuniones de todos los obispos para discutir una doctrina no entendida, un poco enredada, y se emitía un juicio en ese concilio y se decretaba hereje a quien no se sometía a la verdad. Me quiero adelantar. La Biblia llama a Jesús el Hijo unigénito de Dios porque Él fue el único ser creado directamente por Jehová. Para los testigos de Jehová, Cristo no es eterno, sino que es un ser creado. Ahora, noten esta imagen. ¿Se imaginan a qué grupo se refiere? Bueno, ahí lo dice. ¿Conocen la expresión ahí que está arriba? Los santos de los últimos días. ¿Conocen a estas personas que andan de dos en dos con corbatitas? Son muy amables. Generalmente hay uno rubio y hay uno moreno, o son dos rubios, ¿cierto? Bueno, esta imagen revela cómo comenzó el movimiento de los últimos días, en este caso de los mormones, que su fundador fue Joseph Smith. ¿Saben lo que él vio? Básicamente, esta es una visión de lo que él supuestamente vio. Noten aquí la expresión. Él dice en sus escritos, al reposar sobre mí, él estaba en el campo trabajando y de repente ve dos personas que se le aparecen con trajes como aparece ahí. Y él escribió después, al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos personajes cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló llamándome por mi nombre y dijo, señalando al otro, esto es muy gracioso. Este es mi hijo amado. Escúchalo. Replicando un poquito la imagen cuando Cristo o cuando Dios, ¿cierto? Le dice a Juan Bautista, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Es una versión un poquito falsa de este hecho. Pero otra cosa dice él. Noten, el Padre tiene un cuerpo de carne y de huesos. Pregunta, ¿el Padre tiene cuerpo físico? Juan 4. Acompáñenme ahí un momento, solamente este es un paréntesis. Juan 4, en el Nuevo Testamento.
Juan 4:24. ¿Lo tienen? ¿Alguien lo puede leer? Perfecto. Vayan a Juan 1, por favor. Juan 1:18. Otro que lo pueda leer. Juan 1:18. Abigail, ¿lo puedes leer? Juan 1:18. Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Muy bien. ¿Quién vio a Dios? ¿Y José Smith qué vio? Bueno, avancemos. ¿Qué es la Trinidad? Históricamente, chiquillos, la Trinidad se ha tratado de explicar de diferentes maneras. Analogía psicológica de Agustín de Hipona, él pensaba que esto es como lo que tenemos nosotros en la mente, y en la mente está la memoria, el entendimiento y la voluntad. Y aquí, antes de comenzar a explicar un poquito algunos modelos explicativos de la Trinidad, nunca las ilustraciones son buenas. Y yo lo hago con mucho cuidado, porque en realidad estos son ejemplos históricos. Pero si alguien y no quiero negar que alguien lo pueda explicar. Podemos explicarlo, sí, pero con mucho cuidado, porque a veces las ilustraciones más bien reflejan una distorsión de la Trinidad. Y justamente quizás esto no es una muy buena analogía de Agustín de Hipona. Tertuliano en el siglo II dijo, "Pues esto se parece a un árbol. La Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo es como un árbol. El árbol tiene raíz, tronco y el fruto. Una analogía. Otro como Anselmo de Canterbury, ya en el siglo, como ven ustedes ahí, 17, dijo que la Trinidad era como el Sol, porque el Sol justamente podría venir siendo como el Padre. ¿Qué produce el Sol? Luz, pero también calor. Ahí están los tres elementos. Otro, ¿cierto? Clodoveo, rey de los francos, siglo IV, ¿cierto? Él propuso una analogía basada en la flor de lis. Fíjense que la flor, esa es la flor, y básicamente de aquí surge este símbolo. Pues, pero esto se parece más al modalismo en el fondo. ¿Me entienden? O al monarquianismo. No es una ilustración muy buena, aunque celebramos la idea o la intención. Otros usaron de esta flor. ¿Alguien sabe cómo se llama esta flor? El trébol. No es el supermercado, por favor. Es el trébol, ¿cierto? Y claro, el trébol está hecho de esta manera y de una otra manera refleja una misma esencia, ¿cierto? Pero también diferentes pétalos. También tenemos los más académicos, ¿cierto? Que empezaron a explicar en la Trinidad con el elemento del agua, el H2O, que puede estar en tres estados. ¿Cuáles son? Muy bien. Eso también es una interesante ilustración. Pero cuidado, igual que el huevo. El huevo tiene cáscara, ¿cierto? La clara y la yema. Algunos usaron eso históricamente hablando. Ahora, también símbolos se han usado para explicar esto de la Trinidad. Ahora, bíblicamente, ¿qué es la Trinidad? Y aquí vamos con el primer antecedente histórico y vamos a ver el concilio y otras cosas más. Pero esto es importante que tengamos en cuenta, chiquillos. La palabra Trinidad no aparece en la Escritura, pero su significado es una enseñanza que surge de la Escritura. Si tú discutes con alguien, no defiendas la idea. No, no, es que la Trinidad, la palabra aparece. No, no aparece. Eso no significa que no aparezca la enseñanza como tal. ¿Dónde surge la palabra Trinidad? La palabra Trinidad fue utilizada por primera vez en el cristianismo por Teófilo de Antioquía alrededor del 170. Él dijo, Trinidad. ¿Cierto? La palabra proviene del latín trinitas, que significa tres o triada. Posteriormente, Tertuliano popularizó el término en latín en el siglo III. Habitualmente, los arrianistas modernos, que son hoy en día los testigos de Jehová, van a decirte eso. No, eso no existe, eso lo inventaron en el siglo III. Y en cierto sentido hay algo de razón en eso. Sin embargo, como vamos a ver, la palabra Trinidad, ¿cierto? Su enseñanza claramente aparece en la palabra del Señor. En sí, la palabra Trinidad fue útil, pero tiende a ser mal entendida. Por ello, algunos creen que el término alemán, no sé cómo se dice eso, Dreiniges, no sé cuánto, expresa mejor la idea bíblica, ¿cierto?, de Dios, pues se traduce como triunidad, la cual expresa mejor la doctrina de Dios según algunas teologías sistemáticas como
Paul Enns, estoy mencionándolo ahí, y también Mike Kuhn, que lo pueden encontrar en la Cruzada de Literatura, el aviso, ¿cierto? Pero básicamente aquí entendemos que la palabra Trinidad no aparece, pero sí trató de usarse como una explicación de la verdad. Ahora, hay un símbolo que bíblicamente se ha usado para explicar la Trinidad, que es más correcto, es el siguiente, muy parecido a la explicación del agua. Fíjense en esto, miren aquí. Dios es el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Pero el Hijo no es el Padre. De la misma manera que el Padre no es el Hijo, o el Padre, el Espíritu Santo, ni tampoco el Espíritu es el Hijo. Porque cada persona, y ahí uso el concepto, porque esto también tiene que ver con las palabras. En la Trinidad encontramos tres personas individuales. Cuando hablamos de persona, hablamos de personalidad también, de las características propias de una persona. Ahora, yo creo que me acompañen a Génesis 1:26, porque vamos a ver un par de versículos solamente para entender si la Biblia revela esta idea o no. Génesis capítulo 1, versículo 26, es uno de los pasajes claves también en esta explicación. Génesis 1, 26. Si lo tienen ahí, vamos a verlo brevemente. Génesis 1, 26. Lo voy a poner acá. Entonces dijo Dios, miren qué interesante, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre las aguas. Quizás me olvidé decirle a ustedes que siempre es importante cuando leemos la Biblia poner mucha atención en cómo la revelación está plasmada en la Escritura. Fíjense que al comienzo dice, entonces dijo Dios. Esa expresión es singular o plural. Solo esa expresión, entonces dijo Dios. Pero, ¿qué palabra usa después de los dos puntos? ¿Un plural o un singular? Entonces dijo Dios, hagamos. Chicos, nosotros somos monoteístas. ¿Qué significa eso? Que creemos en un solo Dios. No somos politeístas, que creemos en varios dioses. Pero es interesante que al comienzo de la escritura ya se nos manifiesta más o menos cómo es Dios, el carácter de Dios, o cómo es su constitución, cómo es su esencia. Hagamos al hombre, y noten, ¿cierto?, el pronombre, a nuestra. Ese es un pronombre singular o plural. Nuestra, plural. Dios no dice, y dijo Dios, voy a hacer al hombre a mi imagen. Miren lo que dice el texto, a nuestra imagen. Voy a avanzar un poquito y voy a elevar un poquito la idea. La palabra Dios es la famosa palabra Elohim en hebreo. Elohim. Y la palabra hin o el sufijo, prefijo, infijo y sufijo. Pre es lo que aparece antes de la palabra, infijo es lo que está al medio y sufijo es la última frase de una palabra, o en este caso la desinencia o la parte final. Ese final siempre es plural en hebreo. Por eso, quizás no se nota ahí, pero literalmente debería decir, entonces dijo dioses. Pero ahí en donde viene la teología, porque nosotros no somos triteístas, como algunos también, y no lo mencioné eso al principio, pero algunos creían que habían tres dioses, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. ¿Pero cuántos dioses hay? Uno en tres personas. Ahora, me estoy adelantando dando la información de lo que ya creemos, pero a la luz de la historia. Elohim aparece muchas veces en la palabra y significa Dios fuerte, poderoso, pero es un plural. Hagamos en la expresión nace, como aparece ahí, que también es un plural. Entonces, cuando leemos la palabra, hemos de poner atención. Quizás ustedes no necesitan, ¿cierto? A lo mejor investigar a profundo, aunque siempre va a ser algo muy bueno escudriñar, entender qué palabra hay detrás de esta expresión. Nuestra versión Reina Valera es excelente, muy buena versión en este sentido.
porque refleja lo que dice el texto original. Entonces, en primera instancia, Dios es una pluralidad unida. En Dios hay una unidad de más de una persona. Hagamos a nuestra imagen, ¿cierto? Al hombre. Y eso ustedes lo pueden observar también en el transcurso de el Génesis. Por ejemplo, si ustedes me quieren acompañar, en Génesis capítulo 10. Génesis capítulo 10. ¿Ustedes conocen la historia, capítulo 11 más bien dicho, de la Torre de Babel? ¿Sí? ¿Se acuerdan que todos quisieron las generaciones, los hombres que querían hacerse un nombre, querían construir una gran torre? ¿Y qué hace Dios? Viene Dios, los separa y se esparcen durante o en el proceso de toda la geografía del mundo, y obviamente de ahí surgen después las diferentes naciones y lo que los historiadores antiguamente llamaban raza, que en el fondo raza es una sola, la raza humana, pero que se dividió, ¿cierto?, justamente en los europeos, los asiáticos, bueno, estoy usando términos más modernos, pero en el contexto, ¿cierto?, de aquí surge esta idea. Ahora, dice el Génesis 11, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció en que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, ¿por qué no nos hacemos ladrillos, pasámoslo y que nos sirva cierto lugar de piedra y edifiquémonos una gran ciudad y una torre que llegue hasta el cielo? 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaron. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han hecho. Noten el versículo 7. Entonces, pues, ¿quién está hablando? Está hablando Dios. Y él no dice, voy a descender. ¿Qué dice su Biblia? Otra vez usa el plural. Descendamos y confundamos allí su lengua. ¿Se dan cuenta que hay una pluralidad en la deidad? Y eso está súper explícito en la palabra del Señor. Avanzo con un segundo versículo que tiene que ver con Deuteronomio 6. Vayan a Deuteronomio 6, que es tremendo este versículo que básicamente establece el monoteísmo del judaísmo y por supuesto de los creyentes. Monoteísmo, la creencia en un solo Dios. Moisés repite a la generación, ¿cierto? Que va a entrar en el segundo proceso después de Moisés con Josué. Deuteronomio significa literalmente la segunda ley o la repetición de la ley. Y si hay un versículo interesante es justamente Deuteronomio capítulo 6. Y habitualmente este capítulo se llama el Shema. ¿Por qué? Se los explico brevemente. Deuteronomio capítulo 6. Fíjense que los primeros versículos dicen, estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obras en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliquéis como ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, ¿qué dice su Biblia? Uno es. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos entender esta pluralidad que manifiesta en versículos como Génesis 1:26 o en el caso del pasaje de la Torre de Babel y otros más? ¿Cómo entenderlo? Noten aquí esta pequeña explicación. El texto hebreo dice eso, y aquí literalmente la primera palabra, Shema, significa escucha. Por eso se llama el Shema. Cuando ustedes escuchen por ahí, ¿conocen el Shema? Sí, Deuteronomio 5. ¿Y por qué se llama Shema? Porque la primera palabra hebrea significa escucha. Y es como un imperativo. ¡Hey! Escucha, o escuchen. Ahora, noten, escucha Israel, Jehová, nuestro Dios, ¿cierto? Uno es. Y esta palabrita, Ejat, es muy importante.
Porque hat, ¿qué significa? Noten aquí, se les voy a explicar. Esto es un imperativo, ¿cierto? Es un numeral cardinal, singular absoluto, pero la idea tiene que ver con unidad, no con la idea, ¿cierto? Que habitualmente entendemos, ¿cierto? Como habitualmente lo grafica la enumeración, por ejemplo, de uno o dos. De hecho, en algunos versículos que hemos visto, lo hemos usado. Fíjense en Génesis 11. Volvamos a Génesis 11. Génesis 11. Les voy a dar solamente tres referencias para entenderlo Biblia con Biblia o versículo con versículo. Génesis 11, justamente en donde estábamos leyendo sobre Dios cuando, ¿cierto?, confunde el lenguaje de los hombres. En el versículo 7, ¿cierto? Dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Pero noten el versículo 6. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es, ¿cómo dice su Biblia? ¿Saben qué término se usa ahí? Hat. Pregunta obvia. ¿El pueblo estaba constituido por una persona? Literalmente es una contradicción. Un pueblo es muchas personas. Pero el texto dice claramente, he aquí, que el pueblo es uno, porque está graficando la unidad, tenían un mismo propósito, estaban todos en un mismo pensamiento, en una misma línea, querían ser una gran nación, estaban, cierto, cegados en esa situación. Por eso que el concepto de uno habla aquí más bien de unidad, ¿cierto? Y eso es lo que hay en la Trinidad. No es una unidad estricta desde el punto de vista, ¿cierto?, rígido. No, en la deidad hay una pluralidad unida. Esa es la idea. Oye Israel, Jehová uno es en el sentido de que es una pluralidad unida. Ahora, avanzo en esto. Dos pasajes más en donde se usa el término echad están aquí. Génesis capítulo 2, 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán, fíjense, Ejad, una sola carne. Hombre y mujer no son uno desde el punto de vista estricto o cardinal, si se puede decir, son dos personas. Pero aquí se usa Ejad para referirse a que son una sola carne en el sentido de unidad espiritual, digámoslo así también, y unidad, ah, en este caso, también, no voy a usar la palabra mística, pero sí la unidad en el sentido cierto natural. Cuando Dios ve a un hombre y una mujer en matrimonio, o en unidad, para la redundancia, los ve como uno. Deberíamos ser uno, quienes somos casados con nuestras esposas, y valga la redundancia, las esposas con sus esposos. Son una sola carne. Por eso el divorcio, chiquillos, es algo que Dios no quiere. Ahora, cuando llegó el mes séptimo, también se usa esta palabra en Esdras 3:1. Y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. ¿Qué significa eso? Que estaban unidos. Si aquí se usa la palabra ejad para referirse a la unidad que hay dentro de una pluralidad. El pueblo no era una persona, eran muchos, pero ejad refleja ese concepto. Por último, el último versículo que les quiero mencionar, hay muchos más chiquillos, pero no quiero pasar toda la tarde porque esto también implica estudiar una de las doctrinas que estoy de una u otra manera, ¿cierto?, indicándole a ustedes que es la Trinidad, que es una doctrina también profunda, que básicamente tiene que ver con lo que Cristo dice en Mateo capítulo 28. Vayan ahí, por favor, Mateo 28. Cristo mismo reconoce esta pluralidad, esta unidad en la pluralidad o la pluralidad, unidad interna. Mateo capítulo 28, por favor. Mateo 28, versículo 16, las últimas palabras del Cristo antes de ascender al cielo. Mateo 28, Nuevo Testamento, el primer libro del Nuevo Testamento. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿saben qué? No le dijo eso seguramente, pero nuestra Biblia dice, toda potestad me es dada, palabras de Cristo, en el cielo y en la tierra. Por tanto, y aquí viene un mandamiento, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Él. Y fíjense, no dice los nombres, como dice su Biblia, en el nombre, y noten aquí, lo tengo acá,
Fíjense, esto voy a resaltar, pero no el pronombre predeterminativo, singular, masculino, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no dice que son tres, ¿cierto? No hay un triteísmo aquí. Claramente esta fórmula bautismal implica el reconocimiento de que Dios es una pluralidad y que hay unidad en esa pluralidad. Vuelvo a repetir, por tanto, id y haced discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, ¿cierto? Y del Hijo y del Espíritu Santo. En el día de hoy hay iglesias que son unitaristas o unitarias. No sé si han escuchado de los solo Jesús. ¿No se han encontrado con algún compañero por ahí, cierto? Los solo Jesús no aceptan el Padre ni al Espíritu Santo, porque hay pasajes en el Nuevo Testamento justamente que dicen, bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y no mencionan ni al Padre ni al Hijo, y ellos usan versículos fuera de su contexto para fundamentar enseñanzas heterodoxas, erradas a la luz de la palabra. Esta es la forma bautismal en la cual bautizamos. Si ustedes han sido testigos del bautismo, bautizamos siempre a las personas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y el Nuevo Testamento. Cristo mismo reconoce, ¿cierto?, esta pluralidad en la deidad. Ahora, ¿qué dijo el Concilio de Nicea? Y esto es muy importante para ustedes, para sus argumentos ahí, sus archivos en sus cabezas, ¿cierto? Noten aquí, comenzamos diciendo de que al principio de la iglesia primitiva hubieron persecución, pero la iglesia también estuvo sujeta a herejías, estuvo sujeta a falsas doctrinas. Pero apareció Arrio, pero siempre en un concilio aparecía un apologista. Siempre. Arrio era el hereje, y en este caso el apologista, el que defendía la fe, porque eso significa apologista, defender la fe, se llamaba Atanasio. ¿Qué dijo Atanasio? Pequeño cuadro que explica herejes, Arrio y sus seguidores, apologistas, Atanasio y otros. ¿Qué declaró el concilio de Nicea? Fíjense, declaró que el Hijo es de la misma sustancia que el Padre en oposición a Arrio, que consideraba al Hijo de sustancia distinta a la del Padre y como un ser creado no eterno. Que tú puedes hablar con un testigo de Jehová y habitualmente no te metas en conflicto, pero a veces me dan ganas, a veces yo, de conversar con ellos, pero si no va a ser para hablar del Evangelio, a lo mejor no es bueno hacerlo. Pero estas personas, muchas de ellas cegadas por la falsa doctrina, los testigos de Jehová, podríamos preguntarle, ¿y no sabes qué pasó en el concilio de Nicea? El concilio en pleno dijo, Arrio es un hereje. Y de hecho no traje la imagen donde se muestran, es una ilustración de lo que sucedió en aquellos días. Quemaron todos sus escritos y sus libros y fue considerado por la iglesia, entre comillas, oficial, como un hereje. ¿Y qué hizo Carlos Russell, el fundador de los Testigos de Jehová? Él mismo propuso la misma idea de alguien que ya lo había propuesto. ¿Se acuerdan lo que aprendimos en Eclesiastés? ¿Hay algo nuevo bajo el sol? Las herejías vuelven y desaparecen. Ahora, pongan atención y ya voy quizás a la última parte. Me gusta mucho lo que pasó en el concilio de Nicea y se los quiero explicar porque es interesante. Miren, Arrio fue un obispo y un sacerdote. No era un hereje externo a la iglesia. Por eso es peligroso estudiar la Biblia solo. Ustedes sabían cómo comienzan los testigos de Jehová en los Estados Unidos, siglo XIX, con Carlos Russell invitando a sus amigos a estudiar la Biblia solo, sin instrucción, sin tutoría. Y justamente de ahí surge una secta que vino a conocerse como los testigos de Jehová. Al principio se llamaba los estudiantes de la Biblia. Algo similar sucedió con José Smith, que es el fundador de los mormones, con Elena de White, que es la fundadora de los adventistas. Ahora, Arrio negaba la divinidad de Cristo, diciendo que Cristo había sido creado y por ende no podía ser eterno ni mucho menos divino. Creía y decía que Cristo era homo y ousios, esto es, similar a Dios. Abran su Biblia en Filipenses 2, por favor. Filipenses 2. Filipenses capítulo 2.
Fíjense en el versículo 5 en adelante, que es toda la sección o la perícopa de la unidad del pensamiento de Pablo. Es muy interesante. Él toma aquí a Cristo como un ejemplo a seguir, pero en esta himno, algunos piensan que esto es como himno también, hay mucha doctrina, chiquillos, mucha doctrina. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ahí está la aplicación práctica. Aprendemos doctrina no para inflarnos la cabeza, sino para ser como Cristo. ¿Y cuál es la idea aquí? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser similar a Dios. ¿Cómo dice su Biblia, chiquillos? ¿Lo leen? Leámoslo todos juntos, a ver. Por si hay una arrianista escuchando fuera. No, perdón. Leamos. El cual, lean conmigo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La palabra griega iso, valga la redundancia, no significa similar, significa igual a Dios. Cristo no es, ¿cierto?, una versión pequeña del Dios grande, es Dios en la carne. Es Dios tomando forma de siervo. Fíjense, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para que tú no vayas y mueras en tus pecados, para que no vayas al infierno. Ahora, ¿qué creía Arrio? No, 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 él es similar, su esencia es similar. De ahí viene la palabra homo, que significa cierto parecido, y usios, o usio, que significa esencia, pero en este caso no significa esencia, significa algo similar, similar a Dios. Ahora, noten quién fue el apologista. ¿Se acuerdan quién era el apologista? Que rebatió a Arrio en el concilio de Nicea. Atanasio. Acuérdense ese nombre, Atanasio. Si alguna vez tienen un hijo, pónganle. No, mentira. Atanasio. ¿Qué dijo Atanasio? Noten. Atanasio respondió que Cristo era homoousios. Miren qué interesante. Solo una palabra cambia, una letra. ¿Qué significa eso? Atanasio dijo: estás equivocado. Cristo es homoousios. ¿Qué significa eso? Su esencia es la misma del Padre. ¿Dónde encontramos una referencia en la palabra que hable de que Cristo es de la misma esencia? Filipenses, capítulo 2. Hebreos capítulo 1, Colosenses capítulo 1 también, que nos hablan de Cristo, especialmente el autor de Hebreos. Es de la misma sustancia. Cristo es el Padre. Ahora, básicamente, el concilio de Nicea se convocó para resolver la controversia. El concilio condenó a Arrio como hereje y emitió un credo para salvaguardar la creencia cristiana ortodoxa, el cual declara que el Hijo es homoousion o patri, eso está en latín, que significa de la misma sustancia que el Padre, declarando así como todo lo que el Padre es completamente divino. ¿Qué ven en la imagen? La quema de libros de los arrianistas. Interesante, chiquillos, la historia. Ahora, una declaración del credo de Nicea fue la siguiente. Este credo es vinculante. ¿Qué significa eso? Que sí, lo podemos aceptar. Nuestra referencia y autoridad siempre va a ser la palabra, no los concilios. Pero los concilios no están en contra de la palabra. En este caso, sino que confirman la palabra del Señor. ¿Qué dijo el concilio? Creemos en un Dios, el Padre Todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, y un Señor, Jesucristo, Hijo de Dios, engendrado del Padre, el unigénito. Y noten qué es lo que se dice de él. Es decir, de la esencia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, del mismo Dios, engendrado, no hecho, pues es de una sustancia con el Padre. Si alguna vez te encuentras con un arriano moderno, te puedes preguntar, ¿has leído lo que sucedió en el concilio de Nicea 125? ¿Por qué crees algo que ya fue declarado como herejía al principio? Ahora, conclusiones. Y tengo dos conclusiones, chiquillos, que es importante que los podamos entender.
Recuerden que estamos estudiando esto para aplicar Romanos 12:2 a tu contexto, a mi contexto. El texto dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena y agradable voluntad de Dios. Estoy parafraseando y por supuesto, es lo que Dios ha determinado en su palabra que debo creer. ¿Noten esta imagen? ¿En qué sentido nos podemos adaptar a este mundo a causa de las herejías? Aquí ustedes tienen una escalera decadente o descendente, pero básicamente la expresión decadente es quizás la más importante o la más apropiada para esta conclusión. Tú te vas a encontrar con ciertas puertas en las cuales puedes ir, pero esas son puertas decadentes que te llevan a una decadencia no solamente del pensamiento, sino de la doctrina. Empezamos como, ¿cómo? Con la indiferencia. Hay personas que no les importa la doctrina, son indiferentes a la doctrina. Bueno, el escalafón que viene a continuación de eso puede ser la duda. Es que no me interesa, tengo tantas dudas. ¿Qué pasa cuando tienes duda? Viene la ambigüedad. ¿Qué es la ambigüedad? No sé, generalmente el que nunca tiene ideas claras, el que siempre dice, es que no sé, no, me sirven todas las micros. ¿Han escuchado ese dicho? No te pueden servir todas las micros. Jesucristo dijo que Él es el único camino al Padre. Por eso la doctrina es importante. Cuando alguien es indiferente, tiene dudas, es ambiguo, bueno, cae en otro escalafón que puede ser el pluralismo. ¿Han escuchado esa palabra? No estoy hablando del plural desde el punto de vista gramático, estoy hablando del punto de vista filosófico. Un pluralista es el que acepta todas las verdades. Esa es tu verdad, perfecto, esa es tu verdad, perfecto. No ve que hay una sola verdad. Confunde las opiniones con la verdad. Todos tenemos una opinión, pero la opinión es muy diferente a la verdad. Una cosa es mi opinión y otra cosa es la verdad. Ahora, alguien que va en este camino, chiquillos, decadente, alguien que es indiferente a la verdad bíblica, por eso es importante estudiar la palabra del Señor, estudiar la historia también de la iglesia es importante, principalmente la palabra del Señor, sin duda. Pero la historia nos sirve para entender el contexto en donde la iglesia ha vivido por años. ¿Por qué decimos que si sufres, debes seguir el ejemplo de Cristo? No solamente porque Cristo nos ordena que vamos a sufrir, sino que los primeros cristianos lo experimentaron en carne propia. ¿Por qué debemos conservar la doctrina? Porque la iglesia al principio luchó con la falsa doctrina. No podemos ser ambiguos y pluralistas a la luz de este mundo que es relativo. Por eso que la indiferencia, la duda, la ambigüedad y el pluralismo puede llegar a ser o llevarte a un plano de herejía. ¿Cuántas personas, chiquillos, en esta iglesia han salido de lugares en donde se predicaban herejías? Y por la gracia de Dios, Dios abrió su entendimiento, les dio su luz acerca de la palabra del Señor. Entonces tengo la primera conclusión. Cuidado con la escalera decadente. No seas indiferente a lo que es importante. Qué bueno que estás aquí. Porque si estás aquí es porque te interesa la palabra del Señor. Te interesa saber lo que Dios es. ¿Quién es Dios? Porque no solamente, chiquillos, estamos aquí para conocer información acerca de Dios, sino para conocer quién es Dios. Y eso va a ser gravitacional para tu vida. Ahora, la escalera decadente debe advertirnos de no ser ambiguos, de no ser pluralistas, de no interesarme en la verdad, incluso la verdad bíblica y doctrinal. La gente que no conoce al Señor, perfecto, ellos son pluralistas, ellos pueden ser ambiguos, pero tú, si eres creyente, si crees en Cristo, no puedes ser ambiguo. La última conclusión tiene que ver con la falsa adoración. Miren, en el contexto de la gran peregrinación del pueblo de Israel a la tierra de Canaán, en una ocasión Moisés fue a buscar las tablas, ¿cierto?, de la ley que Dios les dio en el monte. Por eso que se dice que Moisés fue el primero en tener tablet. Ah, perdón, es un chiste. Las tablas de piedra eran. ¿Qué pasó? Él se demoró y dejó a un encargado abajo. ¿Y saben lo que hizo ese encargado? Que se llamaba Aarón. El pueblo se demoraba. Chuta, capaz que Moisés ya murió, no vuelve. Este pueblo está desesperado. ¿Saben lo que hizo Aarón? Les pidió a todos que trajeran sus joyas, derritió las joyas de oro y construyó un becerro de oro.
¿Saben qué es lo que Dios pensaba de eso? De hecho, obviamente Dios aplicó su sentencia y murieron casi 3.000 personas. ¿Importa quién es Dios? Los sacerdotes también, ¿cierto? Hijos de Aarón, ¿cierto? Bueno, toda la familia en general. No comprendían o básicamente no les interesaba mucho, chiquillos, la verdad de quién es Dios. Después, más tarde, años más tarde, aparecieron dos profetas jóvenes, Nadab y Abiú, que de acuerdo al relato bíblico dice que ofrecieron fuego extraño. ¿Y saben qué sucedió? Ellos esperaron toda su juventud, fueron formados para ser sacerdotes, pero al momento de ofrecer fuego extraño, Dios los exterminó en el acto. Hay muchos ejemplos que hablan de que Dios no permite una distorsión de su carácter. Nosotros cantamos una alabanza y toda la semana estuve pensando en eso. El Dios que adoramos. Eres el Dios que adora. ¿Conoces al Dios que adoras? ¿A quién estás adorando? ¿Es un Dios modalista? ¿Triteísta? Por eso es importante saber lo que estamos cantando incluso. Cuando cantamos, eres el Dios que adoramos, es porque se supone que yo sé quién es Dios. Chiquillos, por eso es importante conocer la verdad de la palabra del Señor. En este tema hemos conocido varias cosas. Estamos conociendo la historia de la iglesia, estamos conociendo las herejías de la iglesia, pero también estamos conociendo la doctrina acerca de quién es Dios. Porque cada distorsión de la doctrina fue juzgada por Dios, fue juzgada también, obviamente, por los concilios, pero principalmente por la palabra del Señor. Vuelvo a repetir, tengamos cuidado. ¿En qué sentido nos podemos acomodar a este siglo? En el día de hoy no existen, ¿cierto?, los monarquianistas, pero ¿saben qué? Sí existen los arrianistas modernos. Estamos rodeados de ellos. Están en las plazas predicando su falso evangelio. ¿No vamos a acomodar? No tienes que discutir con ellos, pero sí, principalmente y básicamente, tienes que primero tener y conocer al Dios de la Biblia. Segundo, tengamos cuidado. Jesucristo dijo, el Padre busca adoradores que le adoren, ¿se acuerdan? En espíritu. Eso significa que debes ser creyente, debes nacer de nuevo. Y en verdad, yo no adoro a Dios. En el día de hoy hay iglesias modernas en Estados Unidos que preparan los ambientes, ponen velas, bajan las luces. O sea, el Dios de la gente en el día de hoy es tan alejado muchas veces de la Biblia. Chiquillos, que no nos pasa a nosotros. Adoramos a Dios de acuerdo a lo que Él es, de acuerdo a lo que su palabra misma nos revela acerca de quién es Él, Dios. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra, gracias que podemos entender la aplicación de Romanos capítulo 12 a este mundo. Claramente en el día de hoy estamos rodeados de grupos, sectas, que no solamente ignoran la verdad de tu palabra, sino que la distorsionan, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos a no ser relativos, a no abrir la puerta a una escalera decadente en el pensamiento que yo esté encandilado con las cosas que no sirven en este mundo, para olvidar lo que sí es trascendente, que es tu palabra. Señor, ayúdanos a conocerte como tú te has revelado en tu palabra, para adorarte correctamente, Señor. Por favor, ayuda a los chicos, Señor, a que también puedan ir madurando en esto, que puedan darle peso y importancia a lo que realmente es importante y relegar aquello que es superficial a un segundo plano y ponerte a ti en primer lugar. Tú mismo dijiste, si el que quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo. Toma su cruz y sígame. Padre, conocerte es algo esencial. Si no te conozco, ¿cómo podremos o cómo podré adorarte, Señor? Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Cantemos una última alabanza.